Cada tribu y lengua, de cada raza y nación, declarando la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios por la bendición y oportunidad que nos permite para juntos iniciar este devocional, este consejo de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar el tema que se llama "Mas el justo por su fe vivirá". Y quiero que me acompañes, hermano, al libro del profeta Habacuc. Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, la palabra del Señor nos dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una vez más, esta última parte: mas el justo por su fe vivirá. El propósito, hermanos, de esta enseñanza es poder comprender la decisión de vivir en la espera de las promesas de Dios y la justicia del Señor, mientras se cumplen los tiempos y los designios del Señor, como el profeta Habacuc mostró en su visión profética sobre los tiempos en su pueblo de Israel. Yo quiero preguntarte, hermano, en esta tarde, si alguna vez te has preguntado el por qué hay tanta maldad en el mundo y cómo es posible mantenerse firme en medio de tanta maldad, en medio de tanto caos. O tal vez te has preguntado: ¿por qué a los que no buscan y no tienen temor de Dios, ellos pueden prosperar, les puede ir bien, mas sin embargo los que buscamos agradar a Dios, vivir bajo su propia voluntad, sufrimos y tenemos muchas limitaciones? Tal vez te has hecho este tipo de preguntas. Pero pareciera, hermanos, que a lo largo de la historia estas preguntas son un referente que se repite y se repite en cada generación. Una tras otra es la misma historia. Y podemos ver, hermanos, como la Escritura nos menciona, no hay nada nuevo debajo del sol, y todo lo que ha de ser ya fue, ya pasó, de acuerdo a las palabras que el sabio Salomón escribe en el libro de Eclesiastés. Hermanos, estamos en un mundo de pecado, de dolor y muerte. Estamos en un mundo lleno de injusticia, de violencia y crueldad. Pero aún así, Dios nos ha dado la respuesta para poder vivir en medio de tanto caos. Pues Él ha dispuesto desde los inicios, hermanos, desarrollar su plan de la redención para la humanidad, permitiendo que de forma momentánea, y quiero subrayar esto, de una forma momentánea, tengamos que atravesar adversidades, tengamos, hermanos, que sufrir ciertas aflicciones y esperar hasta el cumplimiento de que en algún momento el Señor destruirá toda la maldad y por fin viviremos libres de toda corrupción generada a causa por el pecado. En este panorama, hermanos, lo que podemos observar detenidamente, al igual de lo que vamos a leer en el tiempo en el cual profetizó el profeta Habacuc, y las palabras que registra de parte del Señor, para que tanto el pueblo de Dios y nosotros seamos alentados, fortalecidos y avivados en la decisión de vivir por fe en medio de un mundo lleno de maldad. Así que hoy aprendamos, hermanos, lo que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar sobre la importancia de un estilo de vida diferente al que practican las demás personas, es decir, vivir a través de la fe. Por eso vamos a ver, en primer lugar, cuáles fueron aquellas dudas e interrogantes que presentó el profeta Habacuc y la respuesta que Dios dio inmediatamente a cada una de esas inquietudes. En Habacuc capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, podemos ver esas inquietudes que tenía el profeta. La palabra del Señor dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada
y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. A través, hermanos, de la lectura del libro de Habacuc, podemos observar algunos puntos claves del desarrollo de la fe y la búsqueda de una respuesta a tiempos de angustia, a tiempos difíciles. Y lo primero que podemos señalar es que el profeta llevó todas esas cargas, dudas e inquietudes hacia un clamor a Dios, hacia una búsqueda del Señor a través de la oración. En el libro podemos notar, hermanos, un intenso diálogo entre el profeta y el Señor. Ante una oración del profeta que él sentía que necesitaba una respuesta de Dios y por la cual él podía tener esa percepción que no la había. Así que en esta misma línea, aunque al principio, hermanos, podemos leer y pareciera que el Señor no le ofrece esa respuesta a la inquietud que tiene el profeta, podemos entender que aún en el silencio de Dios, Él sigue trabajando, actuando su plan, llevando a cabo conforme a su voluntad el plan de redención, pues todo, hermanos, depende de la soberanía del Señor. Por eso, el profeta inicia su clamor mostrando su inquietud sobre el por qué el Señor aparentemente no ha hecho nada ante la descomposición moral y espiritual que estaba viviendo en ese entonces el pueblo del Señor, hablando, hermanos, sobre el reino del sur. Habacuc puede observar que en los tiempos en los cuales él estaba viviendo y desarrollándose, la nación de Israel, pero principalmente el reino del sur, Judá, estaba llena de maldad. Quiero que vuelvan a ver conmigo los versículos 1 hasta el 4, pero quiero leérselos a través de la Nueva Traducción Viviente. El versículo 4, desde el versículo 3 dice: ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Versículo 4. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Así que, hermanos, podemos ver cuál era la visión que tenía Habacuc de sus tiempos, del momento en el que estaba viviendo. Violencia, pleitos, maldad, crueldad, corrupción, se torcía el derecho. Esos eran los tiempos que vivía Habacuc. Entonces, podemos ver en la Escritura que este profeta era un hombre que se esforzaba a servir a Dios y mantenerse fiel a Él. Algunos comentaristas mencionan que Habacuc probablemente era un levita, un servidor dentro de la casa del Señor. Él era un cantor de su pueblo, el cual había visto cómo se corrompía su nación cada vez más y sentía que el tiempo pasaba, que las cosas se empeoraban, y por más que clamaba a Dios, él sentía que todo esto estaba fuera de control y que se necesitaba inmediatamente la intervención divina para corregir el estilo de vida depravado de toda una nación. Por ello, Dios responde a este clamor, a este llamado que hace Habacuc hacia el Señor. En un momento donde el profeta siente esa inquietud, y el Señor muestra cuál será la forma de corregir dicha estilo de vida del pueblo del Señor. Mire el versículo 5 en sus Biblias. En la Nueva Traducción Viviente, versículos 5 y 6. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios. En la Reina Valera leemos a los caldeos. Un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Aquí, hermanos, Dios le muestra que la forma para cual corregir esta situación de maldad en el pueblo
sería a través de la aflicción que el Señor les provocaría a través de Babilonia al invadirlos. Y podemos ver en las Escrituras que fueron 3 ocasiones. De esta forma Dios estaba castigando la idolatría y la infidelidad de su propio pueblo. El Señor muestra a Habacuc las características de ese reino terrenal, del reino de Babilonia, en el cual vendría el juicio del Señor. Dice en los versículos más adelante que los caldeos eran violentos y crueles. Ellos hacían todo lo que les parecía. Los caldeos o los babilonios tenían una gran estrategia y fuerza militar que aplastaban a cualquier nación. No tenían piedad de nadie. Eran arrogantes, eran orgullosos, eran altaneros. Dios iba a utilizar a ese pueblo para castigar a Judá. Hasta este momento, hermanos, nosotros podemos tener en claro que el Señor puede utilizar cualquier medio, cualquier persona, cualquier forma para cumplir sus propósitos. Desde una invasión militar hasta un desastre natural, desde la hambruna, pestes, crisis económica, un problema de salud. Cualquier medio puede ser útil en las manos del Señor para corregir el rumbo equivocado del hombre. Después podemos observar una segunda intervención o preguntas que el profeta muestra al Señor. Ahora que entiende cuál iba a ser el propósito del Señor, corregir a su pueblo de su maldad a través de los babilonios, en Habacuc le parece, hermanos, que es increíble que Dios permitiera y utilizara a una nación cruel, pecadora, idólatra, para hacer justicia. Esto generaba el profeta una nueva inquietud de por qué Dios iba a permitir algo así. De hecho, eso parecería algo ilógico. Y lo registra Habacuc en su libro, en el versículo 12 y 13 del primer capítulo. En la Nueva Traducción Viviente menciona: oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? A Habacuc le parecía increíble que la forma de Dios para tratar con su pueblo era utilizar a alguien más pecador e injusto que ellos. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido de la misma forma que el profeta Habacuc, en la cual no llegamos a entender por qué Dios permite o actúa de ciertas cosas que escapan de nuestra razón? Cuando en una nación, en una ciudad, tal vez a través de una familia o una persona, enfrentan luchas y adversidades, están viviendo bajo desastres, peligros, injusticias, y muchas veces esto nos llega a hacer pensar que Dios es indiferente ante el dolor y la maldad. La gente hoy en día se queja de eso, de que hay tanta crueldad, tanta situación horrible que podemos ver a través de la televisión, de las noticias, del grado de maldad que hoy en día impera en el mundo. Y muchas veces diremos que no se supone que Dios es un Dios de amor, ¿y por qué permite tanta maldad o sufrimiento? Pero la respuesta, hermanos, la tenemos en que muchas de las cosas, las que queremos entender en base al razonamiento y a la lógica, y cuando queremos manejar estas respuestas bajo esta forma, lo único que vamos a hacer es hacer un lado la fe. Con esto, hermanos, no quiero decir que la fe y la razón siempre van a estar peleadas, sino que, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la mente humana es tan limitada y es imposible querer entender en su totalidad quién es Dios y cuáles son sus obras. Y para resolver ese problema de nuestra mente finita,
el Señor nos ha dotado de la capacidad para poder creer y así evitar la frustración de una mente finita ante la grandeza, majestuosidad, soberanía y poderío de nuestro Dios. Así que Dios nos da una respuesta y esa solamente se da a través de la fe. Así que ante esta segunda interrogante que el profeta se hace, Habacuc toma una actitud de esperar la respuesta de Dios a su inquietud y poder aprender de ella. Él empieza a entender que las razones a todas las cosas solamente las puede encontrar en Dios. En el capítulo 2, versículo 1 de Habacuc menciona: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Así que Habacuc tomó la mejor actitud y decisión. Su respuesta en toda su inquietud solamente podía estar en Dios. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer. Cada respuesta solamente la podemos tener en nuestro Dios. Y Dios envía esa respuesta a Habacuc. Y la respuesta que Dios da tiene que ver con tres áreas que quiero que observemos detenidamente. La primera es hacia realizar una acción. Segundo, en conocer cuáles son los propósitos del Señor. Y tercero, poder desarrollar una actitud correcta. Entonces, desde la perspectiva de la respuesta a Dios, del por qué tiene que utilizar una ofrenda, algo que es ilógico a nuestro pensar, el Señor le da una orden al profeta Habacuc. En el versículo 2 podemos leer en la Nueva Traducción Viviente: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. La acción, hermanos, que Habacuc escribiera, tal cual, el mensaje que contenía la respuesta y la voluntad divina, es que esa respuesta no solamente iba a ser para el profeta, sino que esa respuesta era para toda persona, para todo su pueblo, y tenía que ser anunciada a toda persona. Todos necesitaban escuchar el mensaje de lo que Dios había decidido hacer para su pueblo. Ese es el área de acción, la respuesta que Dios quería, que se escribiera como un testimonio escrito de lo que iba a acontecer, para que toda persona pudiera tener conocimiento de lo que Dios haría. Entonces aquí vemos esa primera área, hermanos, de actitud. Ahora, el segundo aspecto en la respuesta que el Señor da a Habacuc, al profeta, era mostrar que todos conocieran cuál era la voluntad del Señor. Que aunque Dios ya había decidido y en su soberanía corregir a su pueblo a través de que ellos sufrieran por medio de una nación impía, que eran los caldeos, los babilonios, ellos, los babilonios, serían destruidos también a causa de sus maldades e idolatrías, haciendo que Dios hiciera justicia en todo en un tiempo futuro. Ese era el plan de Dios, que el pueblo no podía entender, que principalmente a Habacuc le costaba entender, pero era la respuesta de Dios. Sí, sufrirán a través de Babilonia, sí, son impíos, pero ellos no se quedarán impunes ante su forma de vivir. Y eso es lo que el Señor le estaba mostrando de algo que iba a acontecer. Versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente: esta visión es para un tiempo futuro, le dice el Señor. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. El tercer aspecto es enfatizar lo necesario de desarrollar una verdadera convicción. Que ellos creyeran que tal propósito de Dios se iba a cumplir, que iba a suceder, para que el pueblo pudiera desarrollarse y tener esperanza y paciencia para esperar el cumplimiento. De hecho, en el versículo 3 podemos ver esta parte que el Señor le dice: espera con paciencia. Así que con este tercer elemento podemos adentrarnos para entender lo que significa el justo por fe vivirá, a través de las acciones de ir,
ver, escuchar y anunciar la palabra de Dios, la cual nos ayuda a conocer cuál es el propósito de Dios y nos alienta a esperar, pase lo que pase, hasta el cumplimiento de tal palabra. Esto nos introduce para conocer lo que significa: el justo por la fe vivirá. Ahora, en tal aspecto tenemos que aprender qué significa el desarrollar una vida por fe. Hasta este punto, hermanos, que hemos hablado de esta cita, Habacuc 2:4, que muchos comentaristas muestran que es el corazón del libro, podemos vislumbrar claramente el sentido que Dios formó en el profeta Habacuc y en el pueblo que escuchara y atendiera la palabra, para resolver la duda inicial que tenía el profeta del por qué aparentemente al malo le iba bien y a los justos tenían que padecer. Al final, hermanos, el Señor siempre va a obrar su justicia, y los que se mantienen fieles a Dios, ellos son los que serán recompensados, no importando lo que pasen, lo que sufran, pues el corazón de este libro nos muestra, hermanos, la esencia de lo que les acabo de mencionar. Habacuc 2:4 menciona en la Nueva Traducción Viviente: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. En la Reina Valera nosotros leemos: mas el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. Pero aquí en la Nueva Traducción Viviente nos muestra: el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Hay un contraste entre el impío, que es orgulloso, y el justo, que vive dependiendo de Dios. ¿Qué quiere decir esta cita, hermanos? Es decir, habrá quienes decidan vivir confiados en sus propias capacidades y suertes. Van a hacer a un lado a Dios y toda su verdad moral y espiritual, pero al final ellos estarán perdidos. En cambio, quienes, a pesar de las luchas, de las circunstancias y de las adversidades, deciden mantenerse apegados a la revelación divina, a su voluntad, a su ley, aún en medio de cualquier situación contraria, ellos al final tendrán una recompensa. Eso es vivir por fe. El autor del libro A través de la Biblia, Meyer Perman, escribe sobre este texto: no importa cuán oscuro se vea el porvenir y cuán triunfante parezca el mal, el hombre justo no debe juzgar por las apariencias, sino más bien por la palabra de Dios. Aunque los impíos vivan y prosperen en sus impiedades y los justos sufran, estos últimos deben vivir una vida de fidelidad y de confianza. Por eso es muy importante entender la convicción que Dios quería observar tanto en Habacuc y en todo su pueblo, aún en medio de la aflicción que vendría a ellos. En la Reina Valera, hermanos, nosotros leemos: mas el justo por su fe vivirá. Y aquí, hermanos, podríamos caer en un error al pensar que vivir por fe o por su fe depende del total de pensamientos positivos de que las cosas mejorarán. De hecho, la gente piensa que eso es la fe. Muchos creen que la fe simplemente se basa en conocer, memorizar y hablar aquellas promesas que Dios nos ha dado hasta el momento que se cumplan. Algunos utilizan la fe como este estilo de vida: pienso positivo, hablo positivo y sucederá. Tal vez has escuchado predicadores que te digan: en tu boca hay un milagro, en ti está el poder de hablar y decretar, piensa en cosas buenas y eso te sucederá. Eso es fe, pero eso, hermanos, es una falsa fe. Él piensa positivo, hablo positivo y eso va a suceder. Hablo y pienso solamente cosas de bien y no cosas de mal, pero esto no representa el vivir por fe, el actuar por fe y el tener fe. Eso es una herramienta equivocada, es una estrategia que el enemigo ha trabajado para engañar a muchas personas. Tenemos que ver entonces, hermanos, la palabra hebrea que es traducida como fe en la expresión: mas el justo por su fe vivirá. La palabra hebrea que se utiliza para fe es la palabra emuná.
Y emuná está asociada esta palabra a permanencia, lealtad, fidelidad y estabilidad. Así que podemos tener un mejor panorama para saber qué es la fe y qué significa vivir por fe. Escuche estas frases. Mas el justo, por su permanencia a la verdad y a la voluntad divina, vivirá. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con pensamientos bonitos y palabras bonitas. Habla sobre un estilo de vida, de acción y de actitud. Mas el justo, por su permanencia ¿a qué? A la verdad y a la voluntad del Señor, podrá vivir. Otra frase. Mas el justo, por su lealtad a los principios morales y espirituales de Dios, vivirá. Otra frase. Mas el justo, por serle fiel a Dios, vivirá. Por último, mas el justo, por mantenerse estable en los caminos y preceptos del Señor, vivirá. Eso es lo que el Señor le estaba mostrando al profeta Habacuc, y es lo que quería ver en su pueblo. Que el pueblo, cualquier persona, se mantuviera firme, estable, sin mover hacia Dios, hacia su palabra, pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces, hablando coloquialmente, para entender un aspecto sobre el aspecto de el vivir por fiel, es ser fiel. Si queremos entender de una forma sencilla el concepto de fidelidad, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor y más fiel amigo que puede tener el hombre? Muchos responderían, el perro es el mejor amigo del hombre. El perro siempre lo detenemos una característica, es fiel. Pues tales animalitos, hermanos, los que tienen mascotas en su casa, ellos siempre les van a mostrar cariño. Cuando usted llega siempre va a menear su cola de alegría, de contento de por verlo ver. Siempre celebran al vernos, brincan, ladran, se nos avientan, porque para ellos es un gozo estar con su dueño. Estos animalitos siempre buscarán el cariño de sus amos. Aún a pesar de que uno los regañe, les pegue, los amarre, el perrito siempre estará ahí a tu lado, disfrutando tu compañía. Aunque lo hayas regañado y pegado, estará ahí contigo y te mostrará amor. Nunca se irá de tu lado. Y por eso nosotros decimos, el perro es el amigo más fiel del hombre. Entonces, ante esta idea coloquial y burda que podemos expresar, de la misma forma, hermanos, vivir por fe es que a pesar de las fuertes circunstancias que podemos atravesar, nada nos mueve o nada nos separa de esperar y cumplir en la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor quería desarrollar en el profeta y en su pueblo. Por último, la oración final que hace Habacuc. Al comprender, hermanos, el deseo y la voluntad del Señor, que Dios pronto obraría justicia en su pueblo al castigar su maldad, por medio de una adversidad inimaginable para el profeta, ahora Habacuc puede comprender que al final lo único que importa es que Dios obrará su justicia y es necesario persistir en la esperanza de un final glorioso. El capítulo 3 es un cántico y una oración que Habacuc ha entendido de lo que el Señor demanda de él y del pueblo, aún a pesar de la pronta adversidad de una invasión, el mantenerse fieles a Dios. En primer lugar, Habacuc reconoce que la clave del éxito para llevar esa vida fiel hacia Dios, hasta esperar el cumplimiento de los tiempos establecidos por Dios, que Dios también iba a enjuiciar a Babilonia, es que todo depende de la intervención de Dios en su propia vida, en la vida del pueblo y de todo aquel que ha escuchado, ha creído y espera en la palabra del Señor. Habacuc capítulo 3, versículo 2 en la Reina Valera 1960. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí, hermanos, lo que el profeta está expresando es que en primer lugar, él ya ha aceptado la respuesta de Dios sobre lo que iba a suceder a su pueblo y en su tiempo.
Habacuc ya estaba consciente. Dios castigará a su pueblo por su rebeldía a través de la invasión de un pueblo cruel, los caldeos, pero a su vez esa nación perversa será juzgada por parte de Dios. Así Dios y su verdad triunfará sobre todas las cosas. Pero en segundo lugar, Habacuc confiaba que a pesar de la aflicción que ellos iban a padecer, él podía implorar a Dios que el Señor manifestara su poder una vez más en medio de la gran adversidad que les iba a venir, que ellos vivirían, solicitando que la misericordia del Señor les ayude. Así que cuando leemos, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de tus tiempos hazla conocer. Esta oración es la que está haciendo Habacuc. Escuche, Señor, si la aflicción es tan grande en este tiempo, en este momento, permítenos ver tu poder una vez más para no olvidarnos que tú eres misericordioso. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer en cada tiempo difícil. Señor, si la aflicción es tan grande, permítenos ver una vez más tu poder. Creo que es lo que toda iglesia, todo siervo del Señor, toda persona que vive por fe, espera en el Señor, clama al Señor para que Él nos dé de su misericordia. Inmediatamente, hermanos, a ese clamor, Habacuc observa y registra una visión sobre el resultado final y el poder de Dios manifestado. Parecido un poco, hermanos, a lo que el pueblo de Israel observó cuando fue llevado al monte Sinaí. Al escuchar y ver a través de esos truenos y relámpagos el poderío del Señor, Habacuc entiende que de la misma forma que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y sepultó a sus enemigos en la mar, a los egipcios, Dios mostrará su poder y pondrá fin a toda clase de injusticia. Por lo tanto, hermanos, vivir por fe tiene que ver con el creer y estar convencidos que los hechos poderosos del Señor siguen siendo los mismos. Lo que Él hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. Eso es lo que dará vida al justo, hermanos. Mantenerse fiel a un Dios que sigue haciendo obras poderosas, aún a pesar de las adversidades. Esa es la conclusión a la cual llega el profeta. Mire el versículo 16 del capítulo 3. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Él no dice la angustia va a ser quitada, el peligro va a terminar. No, él dice estaré quieto cuando llegue esta situación. Y es lo que nosotros también tenemos que clamar. Cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc ya no siente esa agonía que podemos ver en el capítulo 1 y 2. Habacuc muestra su confianza plena en el Señor. Su oración está cargada de expresiones de confianza total en Dios, aún a pesar de las muchas dificultades que tenían que enfrentar. Por eso él finaliza su libro y este capítulo a través de esta oración. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esto quiere decir, iglesia, que a falta de oportunidades, ante la escasez económica, ante perderlo todo a través de una invasión, el ser llevados presos o ser muertos, nada de eso me moverá para que yo deje de creer y mantenerme fiel a Dios. Es lo que Habacuc estaba reflexionando al final. Nada iba a condicionar su fe. Y lo mismo, hermanos, hoy en día necesitamos desarrollar esa forma de vivir en fe.
Pues muchas personas están condicionando su fe y búsqueda al Señor solo si las cosas marchan bien. Pero cuando las aflicciones vienen, dejan esas personas de serle fieles a Dios. Nosotros somos justificados por Cristo y por la fe en Él viviremos aún a pesar de tener aflicciones o tribulaciones. Tenemos que seguir orando como el profeta Habacuc. Permítenos hoy ver tu poder y misericordia, pues al final tú, Señor, siempre triunfarás y en ti tendremos nuestra herencia. Hermanos, hagamos del Señor nuestra alegría y fortaleza. Confiemos en que su soberanía y voluntad están dirigiendo todos los asuntos del hombre, todos los asuntos, hermanos, que hoy estamos pasando, que estamos sufriendo, y que vendrá un día cuando nuestro Salvador venga por su pueblo, que sabremos que ha valido la pena esperar en Él y mantenernos fieles en Él. Vale la pena. Hay que mantenernos firmes, hay que confiar, hay que buscar de Él, que nada nos mueva. No condicionemos la fe, aunque se nos haya quitado todo, mantengámonos firmes buscando del Señor. Nuestra herencia no está aquí, nuestra herencia está allá arriba, en los cielos, con Cristo Jesús, que reinará eternamente con poder y gloria. Te invito a que sigas confiando en el Señor. Dios te bendiga. Cada tribu